Éxodo capítulo 25, versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a partir, bendito sea Dios, con lo que estamos estudiando. Bendito sea Dios, lo que estamos aprendiendo. Bendito Dios, cuando lo tenga, póngase de pie y vamos a leer el versículo. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Bendito Dios. Y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice, escuchen bien. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, aleluya. Nuestras palabras, Señor, en esta preciosa noche es que tú nos hables de una manera especial, que nos hagas, Señor, aleluya, sentir el propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas, Dios mío, aleluya. No queremos más, Señor, aleluya, no queremos pedirte mucho, sino simplemente decirte que tú obres en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, aleluya. Padre, yo estoy seguro que tú nos miras a nosotros y algunas veces dices, wow, como que no es el pueblo que yo quería ser, bendito sea Dios. Pero estoy seguro, Señor, que los que anhelan, Señor, entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, Dios glorioso, ellos están pendientes, Dios glorioso, en qué tú puedes salvarlos, en qué tú puedes hacer en ellos, Señor, aleluya, para que sigamos adelante, Dios glorioso. Anhelamos, Dios mío, lindo y precioso, estar en tu presencia, Señor, aleluya. Qué lindo es precioso, Dios, aleluya, habitar, Señor, en los atrios, Padre celestial, y adorarte con todo nuestro corazón, Dios mío. En esta noche como un pueblo en el cual tú lo has traído aquí, Señor, el cual tú lo has traído aquí, Padre, por un propósito, Señor. Enséñale el propósito final tuyo en él, Señor, aleluya, ya que ese es el tema, Señor, de esta serie de mensajes, el propósito final tuyo, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Siempre me gusta recalcar de lo que estudiamos, porque algunas veces nosotros nos olvidamos cuando dicen amén. Amén. ¿Sabe por qué nos olvidamos, hermano? Porque es que cuando salimos de aquí, vamos y hacemos las cosas diarias que hacemos. Entonces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Somos cristianos olvidadizos, bendito sea Dios. O diría mejor, cristianos de memoria corta, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los cristianos de memoria corta, de una corta memoria, ¿verdad? Los cristianos que se les olvida lo que Dios ha hecho en sus vidas. O eso nunca se le debe olvidar a un creyente. Dios quería que el pueblo de Él fuera un pueblo que tuviera la memoria larga, que se acordara de las grandes cosas que Él había hecho como dice, en el tabernáculo de Dios, bendito. Él quería que nos acordáramos de la columna de humo, de la columna de fuego. Él quería que nos acordáramos de la Shekinah, la presencia, la habitación de Él sobre el lugar santísimo. Él quería que nos acordáramos, que no nos olvidáramos de eso. Porque si nos olvidamos, ¿qué pasa cuando nos olvidamos? Nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que ha ocurrido en estos tiempos. Nos hemos olvidado de Dios. Y al olvidarnos de Dios, aleluya, nos limita a nosotros ser creyentes maduros espiritualmente. Bendito sea Dios. Pero también yo digo que los cristianos de memoria corta tienen un beneficio. ¿Sabe cuál es ese beneficio? Y se lo voy a decir. El beneficio del cristiano que tiene una memoria corta es cuando lo ofenden. Le dicen de todo y no se acuerda. O sea, al siguiente día ya se le olvidó que lo ultrajaron, ¿verdad? Ya no se acuerda que le dijeron que era un tal por cual, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios, es bueno. Como que tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo mismo yo predicaba en una célula y decía a los hermanos que hay cristianos que tienen la mecha corta y hay cristianos que tienen la mecha larga. Y les decía a ellos que en realidad el cristiano de mecha corta no era muy bueno, porque se enojaba muy rápido, se explotaba muy rápido. ¿Por qué les decía eso? Porque cuando usted le pone a la dinamita una mecha cortita, va a explotar en el momento. Pero si usted le pone una mecha larguísima,
se va a tardar, hermano, lo van a acosar, lo van a acosar, lo van a acosar, y al final van a decir, ¿y este hermano por qué no se enoja? Tanto que lo molesto y no se enoja. Es que usted tiene una mecha larga y usted puede ser, como dice, paciencioso, ¿verdad? Siempre la gente va a estar diciendo de usted que usted tiene mucha paciencia, amén. Así es que acuérdese que usted tiene que ser un cristiano de memoria larga, pero al mismo tiempo, para las cosas como cuando lo ultraje, tiene que ser un cristiano de memoria corta, amén. No deje que, ¿verdad?, que el sol se ponga sobre su cabeza. El siguiente día abrace a su hermano como que no le ha dicho nada, o a su amigo, a quien sea que esté alrededor suyo que lo ha ultrajado. Ustedes saben que hay mucha gente que nos ultraja, ¿sí o no? Amén. Bien, yo quiero entrar en lo que se llama la enseñanza de esta noche. Y es algo bien bonito, bien precioso. Hemos estado hablando del propósito final de Dios. Ahora no me trajeron aquí allá. No me trajeron, iba a decir, no me trajeron agua. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Este púlpito está bien bonito porque se pone el agua abajo. ¿Eh? Gloria a Dios. Empezamos con el propósito final de Dios y comenzamos con una serie de mensajes en cuanto se trataba de lo que Dios quería hacer. Y para que ustedes se figuren más o menos lo que estamos hablando, yo quisiera que proyectaran y pusieran un tabernáculo aquí, hermanos, los que están allá, los que no se miran y están trabajando bien duro detrás de esas ventanillas, allá pueden poner una. Ahí, gloria a Dios por eso. Que ustedes ven eso, de eso estamos hablando. ¿Cuántos saben que estamos hablando del tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Moisés. Estamos hablando de un lugar donde habitaba Dios en el centro. Lo hemos dicho muchas veces. Alrededor de ese tabernáculo es el pueblo de Israel, la creación de Dios misma. Amén. Y nosotros podemos ver, como dice, en totalidad lo que se llama el panorama del tabernáculo en ese lugar. Era un lugar donde podemos ver que Dios habitaba en el centro de su creación. Él había creado a cada uno de ellos y aquí Él se manifiesta con poder desde el cielo, bendito sea Dios, y su presencia habita en ese lugar. Ustedes ven esa columna que se ve desde arriba abajo, en hebreo le decían la chequina, porque bajaba del cielo y habitaba en el lugar donde estaba el arca, ahí mismo donde estaban los dos querubines en medio, ahí caía la presencia del Dios Altísimo. Entonces ese lugar ahí, Él estaba habitando entre su pueblo. Él estaba en el pueblo como si fuera, vamos a decir, alguien que tal vez ellos no conocían ahora, pero Él quería que lo conocieran como su Dios. Por eso leímos el versículo donde dice que Él quería habitar entre su pueblo. Yo quiero estar ahí en medio de ustedes. Entonces hablamos también que Él habitaba en medio de las personas, aunque las personas no querían que Él estuviera ahí. Algunos israelitas no querían que estuviera la presencia de Dios en ese lugar, pero habían personas que sí querían que su presencia estaba en ese lugar. Habían experimentado el poder divino de Dios, habían visto la misma gloria de Dios, así como Elías vio ese poder glorioso, los milagros de Dios. Así había gente en ese lugar que había visto la misma gloria de Dios. Había gente alrededor de ese lugar que anhelaba, yo mencioné eso, que anhelaba entrar adentro del tabernáculo. Pero ustedes ven la parte de afuera donde está ese pequeño humazón. Ese es el altar del sacrificio. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba todo ese lugar, se llamaban los atrios. Hasta ahí podían llegar, hasta ahí podían adorar. Pero adentro del lugar santo y el lugar santísimo, nadie podía entrar, solamente los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía hacer entrada una vez al año a ese lugar con sacrificio de él mismo, o sea, con sangre de sí mismo y también con sangre de su pueblo. O sea, mencionando lo que se llama el sacrificio que era necesario para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Miren qué santo era eso, bendito sea Dios. Qué sagrado era eso, my God. La gente alrededor solo podía ver lo de afuera. Esas cortinas que usted ven alrededor no eran 4 pies de alto, hermano.
según las medidas bíblicas, tenía 15 pies y más de pulgadas de alto, o sea que eran altísimos. Yo creo que esto tiene como 15 pies, quizás un poquito así. Entonces era alto, y ese lugar significaba la santidad de Dios. Ese lugar significaba de que Dios era santo. Alrededor en ese lugar había personas tal vez que obraban malo, pero cuando sabían que tenían que entrar en ese lugar era santo. Ahí no podía jugar nadie, ahí no podía entrar, vamos a decir, nadie con un sentir inadecuado delante de Dios. Tenía que ir con el propósito de que Dios hiciera algo en sus vidas, que lo recibiera, que recibiera su sacrificio. No sé si ustedes me entienden. Ese era el propósito de que entraba por esas puertas de entrada en ese lugar. Era porque él sentía en su corazón que ahí en ese lugar iba a ocurrir algo. Y lo que iba a ocurrir era que Dios iba a recibir lo que se llama el sacrificio de tal hombre, ¿verdad? O de tal familia. Ese es el propósito. Entonces, cuando pasamos por ese lugar, ahí donde está quemándose, ese es el lugar donde sacrificaban los animales, ¿verdad? Ahí llegaba usted como buen israelita o buen cristiano, traía un animalito que no había hecho absolutamente nada. Nada había hecho el animalito, y usted agarraba su mano y la ponía sobre el animalito. La sangre inocente. ¡Wow! Esto era tremendo, hermano, porque imagínense el pecado del hombre hacia Dios para salvar la humanidad, ¿verdad? Tienen que traer un animalito inocente, ¿verdad? Traerlo y llevarlo ahí donde está el altar de sacrificio. Le ponían la mano, y a través de ponerle las manos pasaban lo que se llamaba el pecado, el horrendo pecado del ser humano. Pasaba ese animalito, y en la sangre de él, al degollarlo, al agarrarlo el sacerdote y pasarle el cuchillo y agarrar la sangre, y cuando agarraban esa sangre era el sacrificio por el pecado de los que pasaban ahí. Y me encanta eso, porque esto representaba la unión de Dios con el ser humano. Yo no sé si ustedes me entienden. Oh, Dios quería estar con su pueblo, aleluya. Y parece que no ha parado, ¿verdad? Todavía. Él quiere estar con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Él quiere estar con usted, quiere estar conmigo. Todavía su poder glorioso se manifieste. Esto quería decir eso mismo. Esto representaba que Dios quería estar entre el ser humano, entre su creación. Su misericordia estaba en ese lugar, o sea, su misericordia con nosotros. Su castigo estaba ahí también, porque no vamos a decir que solamente estaba para perdonarnos, sino también para enseñar. Ahí ocurrieron muchísimas cosas. Hubieron gente que se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés, y Dios los mató, hermanos, directamente. En el capítulo 16 de Números habla de la descendencia de los coreitas, que era parte de la tribu de los levitas, y ellos se rebelaron contra Moisés. Se rebelaron contra Moisés. Y dice que el Señor se enojó tanto, pero tanto. Es como que no estaban escuchando que Él había puesto sacerdote, que Él había puesto a Moisés ahí, y que nadie le podía faltar respeto a Él. Dios se enojó tanto y dice: un momento, espérate, ¿qué es lo que no han entendido? Si no se sujetan a ti, a Moisés y a los sacerdotes, ¿cómo se van a sujetar a mí? Ese es el propósito. Aleluya. No pueden, pues, ¿verdad? No pudieran. Entonces su mano de castigo se mostró sobre ese lugar. Por eso, en aplicación a nosotros ahora, lo mejor que hay es el sometimiento. Si un hombre no se puede, si un creyente no se puede someter a su madre, a su padre, a sus líderes de la iglesia, no se puede someter a Dios. Ese es el gran ejemplo que hay. Que cuando uno sabe cuando hay algo que Dios pone, y uno se somete a eso, Dios reconoce a eso, ¿verdad? Lo reconoce. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama el castigo de Dios, Dios moraba en ese lugar no solamente para bendecir a un pueblo, sino que también para castigarlo.
O sea, en ese lugar había algo, ¿verdad? Sentíamos que al Dios habitar en ese lugar, Él amaba su creación, anhelaba estar en medio de ellos. Es más, ustedes saben, los intercesores, yo no sé si ustedes entienden esto, pero el grupo de intercesión de esta iglesia es tan, pero tan importante. Ustedes no, o sea, yo creo que los intercesores deben de llevar a un nivel más alto lo que se llama la intercesión, aleluya, aquí en este lugar. Porque en la Biblia lo describe de una manera súper, eran los que comunicaban con Dios, los que vamos a decir que Dios escuchaba las oraciones de ellos y decía, no lo vamos a hacer porque ustedes están orando, ustedes están pidiendo, ustedes están entre medio de que yo haga algo contra una familia, pero porque ustedes están pidiendo, yo voy a tener misericordia. Yo no sé si ustedes me entienden. Ese es el parámetro. Ustedes están ahí pidiendo a Dios, no, Señor, no lo hagas, Dios, no lo hagas, Dios, aleluya. Ten misericordia, Dios glorioso. Aleluya. Y por eso Él tenía misericordia. Lo vemos, por ejemplo, Moisés. Moisés era un gran intercesor, aleluya. Dios algunas veces, cuando los coreitas sucedió, y le voy a decir rápido, y tal vez, si no me entiende, me pregunta después del culto. Pero cuando los coreitas se rebelaron contra Dios, Dios los separó, ¿verdad? Y empezó aquella matanza, hermanos, aleluya. Y Moisés mandó a Aarón y le dijo, ve, busca sangre, busca un cordero, corre. Y lleva esa sangre, corre, y llévala al propiciatorio. ¿Sabe cuál es el propiciatorio? Póngame la segunda imagen, hermano, si puede, la segunda imagen, la número 2. Hermano Edgardo, la número 2. Entonces, cuando nosotros hablamos del propiciatorio, hablamos del lugar donde estaban los dos querubines, ¿verdad? Donde estaban los dos querubines con las alas, viendo lo que se llamaba el propiciatorio y lo que eran las tablas de la ley abajo, ¿verdad? El propiciatorio estaba primero, los querubines estaban viendo el propiciatorio, pero abajo estaba la ley de Dios. O sea que la ley de Dios condenaba al pueblo, pero la propiciación era lo que tenía la misericordia para la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos lo que se llama el arca del pacto, entendemos que Dios quería perdonar a su pueblo. Y cuando hablamos de esto, que Aarón corrió y le dijo, ofrece sangre ahora mismo para que Dios no siga esta matanza por esta gente rebelde. Estaban murieron muchas personas, pero cuando Aarón llegó a ese lugar allá y puso lo que se llama el sacrificio en ese lugar, no ocurrió más. Paró la matanza. Es intercesión. O hay algo que viene contra un lugar, aleluya. Y los intercedores aquí clamando en el nombre de Jesús. Ellos dicen, no, pero se ha llegado el tiempo. Y ustedes clamando en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Señor, haz algo, Padre glorioso. Y el Señor escucha la oración. Y dice, yo escucho, porque hay alguien ahí clamando, aleluya. Es importante. Si volvemos a la otra imagen, hermano, la primera, donde vemos el tabernáculo completo, porque estaba hablando del panorama del tabernáculo de Dios. Y me encanta esto a mí, porque en ese lugar se manifestaba el poder de Dios. Y las manifestaciones de Dios tenían un propósito, ¿ves? Ustedes tal vez no entienden, pero las manifestaciones de Dios eran por algo quería hacer Dios cuando se manifestaba. O sea, no era solamente porque hubiera una danza espiritual, una emoción, no era así nada más. O sea, no como ocurre algunas veces en las iglesias contemporáneas en estos tiempos. No era eso, aleluya. No es solamente de que sí nos movemos y que hay un mover espiritual y que nos quebrantamos y que simplemente entendemos que está la presencia de Dios para ello. Pero la pregunta de millón es, ¿por qué había esa presencia allí?
¿Por qué Dios estaba haciendo esa manifestación en ese lugar? ¿Qué Dios quería hacer en la vida del creyente? ¿Qué Dios quería hacer en la iglesia? ¿Qué Dios quería hacer en el pecador? ¿Qué Dios quería hacer en el amigo? ¿Qué Dios quería hacer en mí en ese lugar? Aleluya. O sea, no puede ser que Dios manifieste su poder en ese lugar para que yo simplemente me goce y gloria a Dios y que salga de este lugar siendo lo mismo. Dios tenía que obrar algo en mí para yo nunca olvidarme de algo que Dios hizo en mi vida y que ese día Dios cambió algo en mi vida. La presencia de Dios algunas veces en este lugar es tan, como dice, se siente. Los aires están saturados de su presencia y oramos y nos quebrantamos y sentimos esa presencia de Dios. Más no le preguntamos a Dios para qué fue eso. Aleluya. Señor, ¿para qué fue eso? ¿Solo querías hacerme feliz en el momento? ¿Solo querías que yo me riera y que danzara nada más? ¿O tú querías que yo entendiera algo, Señor? Aleluya. ¿O hay algo en mí, Dios, aleluya, que se manifiesta from time to time, como dice, por tiempo en tiempo, y tú me lo querías quitar, Señor? ¿Será que tú querías tocarme en ese día y cambiar esa parte del corazón que te desagrada, Señor? O sea, algo tú querías hacer, Dios, en mi vida para yo caminar bien contigo, Señor. De eso se debe, porque es que la manifestación de Dios tenía un propósito en ese lugar. Dios quería hacer algo en ese lugar, aleluya. El cristiano de los atrios, el que vive en el atrio, que no anhela entrar al lugar santísimo, tiene un gran problema. Es un cristiano, lo que se llama conformista. Un cristiano que no anhela. Oh Señor, aleluya, yo quiero entrar adentro, Señor, yo quiero adorarte, Dios mío glorioso. Yo quiero ver la gloria tuya, o sea, yo quiero ver la presencia tuya misma, aleluya. El cristiano conformista no piensa así. El cristiano conformista se queda ahí, en ese lugar donde está el atrio. Viene y Jesús ha sido su sacrificio ya, entregó, ¿verdad?, sus pecados y todo, pero se queda ahí, no anhela más. Ese lugar que se llama el atrio, adentro del tabernáculo, y no anhela absolutamente nada ahí, simplemente vive una vida de lo que se llama conforme, ¿verdad? Y muchas veces lo podemos comparar a los creyentes que vienen a la iglesia y se quedan en un solo lugar y nunca crecen espiritualmente. Siempre siguen siendo el mismo creyente, el mismo cristiano. No hay un nivel más alto espiritual. Este lugar tenía niveles espirituales. El atrio, uno afuera era un nivel, el atrio era otro nivel, el lugar santísimo, el lugar santo era otro nivel, el lugar santísimo era otro nivel. O sea que había un lugar donde nosotros podíamos ir. Pero si usted me pregunta y me dice, hermano, ¿cómo yo voy a entrar en ese lugar? ¿Cómo yo podía entrar si todos los sacerdotes, solamente los sacerdotes podían entrar ahí? Pues no han leído el Nuevo Testamento, que cuando nuestro Señor Jesús, aleluya, murió, se partió el lugar donde dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: entrar pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Verdad que dice así? Entonces, entrar confiadamente, ven, o sea, el atrio no debería ser una morada para el creyente. El atrio tiene que ser un lugar de despegue, bendito sea Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, pastor, ¿verdad? Venimos y lo arrepentimos y decimos: Señor, yo reconozco que soy un pecador y te necesito, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Mora en mí. Ese lugar es el lugar de despegue para crecer espiritualmente. ¿Y saben cuál es mi meta? ¿Saben cuál es la meta del creyente? ¿Saben cuál es la meta del creyente? Lugar santísimo. My God, I want to make it there. I want to be there. Yo quiero sentir la misma presencia de Dios, aleluya. Yo quiero que el poder de Dios se mueva en mi vida hoy, que pueda ser un creyente fructífero, un creyente que conoce bien la palabra de Dios y que adora a Dios en espíritu y en verdad. Que yo sienta, como se dice, el poder divino de Dios en ese lugar, revelándose hacia mi vida. ¿Ya? Y ese es el propósito de Dios para nosotros cuando Dios
nos daba estas clases de manifestaciones, ¿verdad? Y cuando yo hablo de la manifestación de Dios, Dios bajaba a ese lugar para bendecir. Una vez, no la sierva no está aquí, una vez yo estaba aquí, hermano, estaba pasando un tiempo duro, bien duro, amén, con la familia y todo. Yo estaba orando aquí, se levantó un hermano y me puso la mano y dice: Señor, hasta aquí. Así dice el Señor, hasta aquí. Dice que el Señor te va a bendecir. Y yo dije: no, pero gloria a Dios, creyendo, ¿verdad? El Señor se dio el día, se dio el día. Mira, hermano, desde ese momento que me dijo esa mujer eso, la siguiente semana, yo en totalidad no recibí bendiciones que me cayeron dólares del cielo, porque si esa es su manifestación de bendición, no son esas. Pero el Señor me empezó a darme trabajos, hermano. Trabajo. Me llamaban por acá, me llamaban por allá, y me llamaban por allá. Y yo tratando de dejar lo que es el trabajo y separar la iglesia, el trabajo y lo de Dios. Los trabajos y lo de Dios, pero estaba siendo bendecido. Eso es lo que me dijo ella a mí cuando me puso las manos y profetizó en mi vida. ¿Saben cuáles son esos cristianos? Cuando ven la manifestación de Dios y Dios viene a bendecir. Esa es una bendición de Dios, aleluya. Muchas veces no se ha hallado usted de esa manera, aleluya, que necesita, Señor, necesito, Dios mío, venga al altar. Amén. El pastor llama, los hermanos llaman al altar, aleluya, y digo: yo quiero ser bendecido ahora, yo quiero pasar en ese lugar. Y cuando pasa usted aquí, si usted vive en el atrio adentro y usted está buscando la presencia de Dios, usted va a recibir algo. Usted va a recibir algo, porque hasta ahí está la presencia de Dios. Y Dios nos da esas bendiciones lindas. Entonces las manifestaciones de Dios eran por algo, sus propósitos eran por algo. Él quería hacer algo en la humanidad. Él quería quitar lo bueno y poner lo bueno, quitar lo malo y poner lo bueno, quiero decir. O sea que ese lugar servía de que Dios quería manifestarse con poder sobre lo que se llamaba el pueblo de Israel. Pero algo lindo aquí, yo creo que ustedes entienden, porque ya el tiempo se me está yendo. Algo precioso que ustedes ven que Dios está morando sobre ese lugar. ¿Verdad que Dios está ahí? Amén. No dice la Biblia que su presencia, el Dios mismo habitaba ahí mismo, en ese lugar, ahí mismo, ahí estaba Dios. ¿Verdad? Ahí estaba Dios, en ese lugar, en la tierra, habitando en la tierra. La misma presencia de Dios habitando en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que entender el propósito final de Dios, que es lo que Dios quiere hacer, ¿sí o no? Entonces, pues nosotros tenemos que entender a Dios, tenemos que entender el propósito de Dios. Entonces, el buscar de Dios es entrar por ese tabernáculo, entrar al lugar de sacrificio, entrar a ese lugar que llama el lavacro o el lavacro, se dice, ¿verdad? Que era donde se lavaban, se purificaban. Entrar por ese lugar, acuérdese, ese lugar está ahí por algo para este tiempo. ¿Para qué está ese lugar ahí, hermanos? O sea, el sacrificio está ahí entregamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesús recibe, ¿verdad? Dice, gloria a Dios por el hermano que vino y se arrepintió. Pero adelante está lo que se llama el lavacro, tenía agua. Ese instrumento lo habían hecho de espejos de las mujeres israelitas. Ellas habían puesto el material para hacer eso, porque todo eso fue formado de material que traían los israelitas. Pero ese lugar estaba ahí por algo. Y muchos cristianos no entendemos ese propósito, ¿verdad? Queremos pasar al lugar santísimo sin pasar por ahí. O sea, queremos abolir lo que se llama esa parte, queremos entrar directamente al lugar santísimo. Pero ese lugar está ahí por algo. O sea, yo no sé si a través de esto tú estás viendo lo que Jesucristo dice en la Santa Escritura. Ahora mismo, ahora lo que Él dice para nosotros. Pero Dios está poniendo, sí, el capítulo 9 de Hebreos, lo vamos a ver un poquito más tarde, y vamos a ver la gloria de Él manifestándose sobre, como dice, en el tabernáculo. Y ese lugar se llama el lugar de purificación. Aleluya. Donde te purificas, donde eres lavado, te limpias. Ahí donde pasa el creyente, aleluya, y sabe que no puede entrar más adentro, de donde Dios, aleluya, habita, porque necesita algo más. Es algo que solo Él lo puede limpiar, bendito sea Dios.
Es algo que solo Él se puede hacer parte. Es la santificación, apartarse de lo que es malo, de lo que no me ayuda a vivir a mí como un creyente delante del Señor correctamente. Ese lugar quería decir algo mucho más de lo que nosotros quizás lo podemos ver. Ese lugar era una purificación completa del hombre. Ahí tenían que para entrar al lugar santo, lugar santísimo, los sacerdotes no podían pasar ese lugar. Ellos no podían ni siquiera hacer un pasito allá sin poderse purificar en ese lugar. Se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar, se tenían que limpiar todo. Y para nosotros eso es lo que significa, lo que se llama la santificación. Purificarnos delante de Dios. O es fácil ser un creyente y no dejar las cosas malas y andar por arriba y para abajo y haciendo lo que a usted le gusta, ¿verdad? Y nos llenamos la boca y decimos nuestro Padre Celestial. Ese Padre que usted le sirve de esa manera está en Australia y usted está en Nueva York. Él no mira las cosas que usted hace según lo que usted piensa. Pero cuando Dios es nuestro Padre, cuando es nuestro papá, le servimos en espíritu y en verdad. No salen las cosas malas, hermanos. No se revelan en nosotros las cosas malas porque hay un Dios que está ahí viendo y nos corrige de cerca. Nos corrige de cerca, Él está ahí corrigiéndonos. Pero imagínese esto, hermano, qué lindo esto. Usted ve ese lugar donde el Dios glorioso, aleluya, se manifiesta en su pueblo y Él quiere estar ahí. Él quiere estar ahí. Nadie le puede quitar a Dios de estar ahí, aleluya. Y nadie le puede quitar a Dios de estar en su lugar. Ustedes pueden venir aquí y decir, oh, pero Dios no debería estar ahí porque ahí hay un montón de hipócritas. Ahí había un montón de hipócritas, aleluya. Y Dios quería cambiarlos. Quería cambiarlos. Entonces Dios estaba ahí porque quería hacer algo en su pueblo. En su pueblo. Y cuando nosotros vemos la misma presencia de Dios en ese lugar, nunca más se vio el poder de Dios habitando en medio de Israel. Pero mire si usted se va al capítulo 1 de Juan. Leamos esto porque ya vamos entrando. Gloria a Dios, aleluya. Al mensaje. Juan capítulo 1. Vamos a ir a 1. Acuérdense lo que les dije. Nunca más se vio esto. ¿Verdad? En ningún lugar la presencia de Dios habitó. Y si ustedes se van más adelante en la Santa Escritura, ustedes ven el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía el arca del pacto también, tenía el lavacro y tenía también la mesa de los panes, también tenía el candelabro y también tenía el altar del incienso y también tenía el altar de sacrificio. Tenía ese lugar. Pero ¿cuál era la diferencia entre el altar de Salomón, quiero decir, del templo de Salomón que hizo Salomón y este altar y este tabernáculo? Había una gran diferencia. La diferencia era que el altar, que el templo que hizo Salomón era estable, era hermoso, era lindo, no se movía. Usted lo ve ahí. Usted ve las casitas que están cerca del tabernáculo. Cada grupo de ellos se encargaban de levantar el tabernáculo y moverlo para donde la nube de Dios se iba. Si esa nube se levantaba, que estaba ahí, y caminaba hacia allá, el pueblo se levantaba de mañana, agarraba todo, desconectaban todo, agarraban todas las estacas de bronce, todas las columnas de bronce, todo lo levantaban y salían detrás de la nube, aleluya. Y cuando llegaban donde estaba la nube, ahí formaban el tabernáculo otra vez. Y ahí miraban la gloria de Dios, aleluya. O sea, como que Dios nos está enseñando algo. Sígueme, búscame, mira donde yo estoy para que yo habite donde yo estoy. Ahí quiero que yo esté, porque eso es lo que hacía Dios en ese lugar. O sea, ese es el principio de lo que Dios quiere hacer en un pueblo, en la humanidad. Conózcanme, miren lo que yo quiero hacer. Lean entre las líneas. ¿Qué dicen las líneas? ¿Qué dice? Que yo quiero un pueblo que esté cerca de mí, que haga lo que yo les digo. O sea, a esto se les dijo que hicieran la ley y todo lo que estaba haciendo, pero por un propósito, para obedecerlo a Él, por favor. Y aún así Él no le
le obedecían. Y si ustedes son lectores de la Santa Escritura, entienden de que cuando Él les dijo que le iba a dar pan del cielo, les dijo, ok, 6 días recogerán el maná. 6 días, ¿verdad? Y supuestamente el otro día lo van a recoger. Sí, no estoy muy seguro dónde está esa escritura, pero Él les da especificaciones que no podían recoger el maná, que no salieran a recoger maná porque no iba a haber ese día. Y la misma escritura dice que salieron unos israelitas a buscar ese día maná. O sea, como que hay algo en el ser humano, algo adentro de él, una propia voluntad que lo limita a creer en un Dios poderoso. O sea, que hay algo que yo siento que como que yo no llego cerca de Dios, pero el propósito de Dios es habitar entre el pueblo de Él y que la creación de Él reconozca quién es Él. Ese es el propósito de Él. Síganme. Me paro aquí me voy para aquí, síganme. Es que yo tengo un propósito grande para el futuro de la creación, para que vean que yo soy Dios. Es el propósito de Dios. Seguirlo a Él, buscarlo a Él. Buscándolo a Él es que se encuentra vida. Eso es lo que dice Jesús. Y aquí en el capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Mira lo que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oh Jesús. Gloria a Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oh Jesús, aleluya. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Escuche esto. Mire ese tabernáculo. Dios se está habitando ahí, ¿verdad? Nunca más había ocurrido eso. Nunca más. Después de que la presencia del Dios Altísimo estuvo ahí, pero palpable para todos, miraban la gloria de Dios, hasta este momento. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Usted sabe que esta palabra habitó, en el griego original dice tabernaculó. ¿Sabía? Dándole a entender a usted, ¿sabe qué? Que ese Dios, y a mí, ¿sabe qué? Que ese Dios que habitó ahí en ese lugar no había hecho ninguna aparición así como la que hizo en ese lugar, el tabernáculo. Aquí en este versículo, aquí mismo, se revela la manifestación de Dios en el mundo, así mismo, como estaba en ese lugar. El mismo Dios, aleluya, bajó del cielo. El que era celestial, no era terrenal. Por eso los ángeles lo adoraban. Por eso cuando Él nació, dice que multitud de ángeles aparecieron en los cielos y decían, ¿qué decían? Hosana en las alturas. Decían algo porque querían glorificar a Dios. Decían, qué lindo es el que nació ahora en la tierra. Decían algo porque la gloria de Dios se había manifestado en ese lugar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la misma gloria de Dios de ese lugar, aleluya, la misma misericordia de Dios, el mismo poder glorioso de Él vino a ser
parte aquí en este versículo. Y dice, el verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. El Emanuel, el Isaías capítulo 7 versículo 14, y nacerá un niño y su nombre se llamará Emanuel. Será Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el mismo Dios con el ser humano. O sea que Él ha pactado algo cuando le dijo a Noé, que le dijo, no voy a destruir la tierra más con agua, y mira esas señales que voy a dejar. Eso va a ser que yo estuve ahí pendiente de lo que ocurrió y me fijé en mi creación, y que fueron rebeldes y los tuve que deshacerme de ellos, pero es que yo tengo amor porque son míos y yo voy a ofrecer la misericordia para ellos, y no se va a ir nadie, no se va a morir nadie hasta que no ha escuchado el propósito mío de salvación. Por eso Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Para predicar a la gente, para que cuando llegan delante de Dios dicen, a mí nadie me predicó, y digo, un momento, espérate, ¿te acuerdas de la hermana que te predicó ese día? ¿No te acuerdas? Que te dijo, mira, arrepiéntete, Cristo te ama. Porque Dios es justo, ¿no dice así Romanos? Dios nos va a condenar, no nos va a condenar a nosotros si nos da una oportunidad. Y ese es el Dios de oportunidades. My God. Deberíamos de llamarle eso. ¿Cuántas oportunidades Él nos ha dado a nosotros? ¿Cuántos pecados algunas veces hemos cometido delante de Dios? Aleluya. Y Él nos ha recibido de nuevo cuando venimos. Decimos, Señor, perdónanos, Dios, aleluya. Reconocemos que somos pecadores, Dios, pero reconocemos que Tú eres misericordioso. Y Él nos perdona a nosotros. Entonces es un Dios de oportunidades, no vamos a decir de segunda, porque posiblemente nosotros hemos necesitado más de una oportunidad. Pero el poder divino de Dios se manifiesta en este lugar, aleluya. Y dice que aquí estaba la presencia de Dios Altísimo. Aquí Dios hizo tremendas cosas en ese lugar. Manifestó su poder, aleluya. Todos los que estaban afuera pues no pertenecían, vamos a decir, a lo que era el santuario adentro, pero los que estaban adentro pertenecían al Dios Altísimo. Y los que pertenecen a la iglesia, los que buscan a Cristo, como dice aquí en el 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El propósito de Dios es que nosotros como creyentes vivamos vidas separados de lo que es el pecado, porque ya no somos engendrados de carne ni de hombre, sino somos divinamente, bendito sea Dios, cubiertos con la sangre divina de Jesucristo. Por eso nosotros como creyentes tenemos que ser conocedores de la palabra y no ser hombres así, esas clases de creyentes desnutridos. Y siempre tengo que mencionar eso. Pero algunas veces fallamos en nuestras actitudes, fallamos, Señor, por una cosita u otra, decaemos espiritualmente, decaemos. Y si tenemos dones, peor. Los dones se van con nosotros también. Se van y venimos a ser parte de lo que se llama cristianos mediocres. Pero de esos habían también allá, hermano. Pero déjeme decirle algo. Dios dejó la manifestación de su poder para que nosotros entendamos su propósito. Para que no tengamos excusa. Para que no digamos, es que a mí nadie me dijo. Nadie me mostró eso, pastor, nadie me dijo eso. Si hay una iglesia que le predica la verdad, aquí en esta iglesia, aquí nadie puede decir, oh, a mí no me dijeron, yo escuché, porque es que estos parlantes suenan duros. Si no les reventamos los oídos así, o hablamos suave, cuando gritamos se revientan los oídos. Pero no se va a ir sin ese aviso delante del Señor, ¿verdad? Va a decir, el Señor te va a decir, soy justo, hermano, soy justo, te va a decir Dios. Am I just? Soy justo. Te puse todo alrededor, te dije lo que tenías que hacer. Gloria a Dios. Te di todo, te di un don para que lo ejercieras con todo tu corazón. ¿Fui justo o en realidad no lo fui? ¿Verdad? Pongámonos a cuenta, como dice Isaías, ¿verdad? Así dice, ven, razonemos. Let's reason together. Vamos a razonar juntos. Aleluya.
¿Qué fue lo que te digo? O sea, oh my God, yo tengo tanto temor de Dios, y yo cuando oro a Dios, aleluya, Señor, que cuando tú abras mi boca, sea, Señor, aleluya, con un propósito, Dios, aleluya. Porque yo quizás me defiendo contra los que me acusan, o los que me hablan, también me defiendo mejor quedándome en silencio. ¿Verdad? Porque si hablo voy a hacer que diga algo que Dios no me mandó a decir. Entonces lo que va a pasar es que este mundano, vamos a decir, por no decir otra cosa, va a decir, este no se parece a Cristo y me ha dado un testimonio malo, ¿verdad? Pero yo como buen cristiano en un momento, espérate, Cristo dijo que había que amar al enemigo. Aquí había de comer al enemigo. Si tú te maltratas a mí, tú me maltratas a mí, yo te doy una pizza para que te comas. O sea, algo tiene que pasar, porque es que ese es el propósito de Dios. Entonces cuando el Dios de la gloria, aleluya, en ese momento, en ese lugar, que Él va a estar delante de nosotros, Él va a decir eso. Él va a decir, wow, yo traté a la gente para que entendieran el propósito. Ahora razonemos. Dime si yo soy justo con lo que he hecho, con lo que yo he puesto. O sea, es mi gloria, es mi poder, aleluya. Es celestial, no es terrenal. Y siempre lo he dicho cuando predico de los dones espirituales, aleluya. Que cuando Dios da dones espirituales, son para beneficio glorioso de Dios, no para beneficio propio o individual, es para beneficio celestial, para que el reino de Dios reciba las almas que se están salvando, bendito sea Dios, a través del don que Dios nos ha dado. Por eso el creyente tiene que crecer espiritualmente y llenarse de lo que Dios le ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Sigan alabando a Dios, aleluya. Y si tú crees que tienes un don, dámelo, Señor, que yo lo voy a ejercer con todo mi corazón para tu gloria y honra, Señor. Aleluya, para que tu nombre sea glorificado. Hoy qué lindo eso cuando hacemos algo para el Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Anhelamos algo, hacerlo para el Señor. Dios mira eso, hermano. Mira el corazón tuyo con los dones tuyos. ¿Cómo lo sentimos en nuestro corazón? Hermano, se fue el tiempo, pónganse de pie. Seguiremos otra vez, bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren entrar? Número 16, 40, 50. La rebelión de Coré. Número 16, 40, 50. La rebelión de Coré. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Si concluimos con esto, sería: ¿cuál es el propósito final de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? O sea, sabemos que un día nos vamos a ir de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Unos dicen, pero todavía no, hermano. Entiendo, todos tenemos miedo de morir. Pero un día nos vamos a ir de este lugar. Y Dios quiere que aprendamos el propósito final de nuestras vidas. Y el propósito final de Él en nuestras vidas es que le sigamos, que hagamos su voluntad. My God. ¿Es eso hard? ¿Es tan duro eso? No lo es. Él es el Dios glorioso, aleluya, que nos da la fuerza para seguir. Nos apartamos nosotros del pecado y caminamos con Cristo. Aleluya. Él es bueno, Él es poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el tiempo se ha ido, Dios glorioso, pero es que anhelamos tu poderío, tu presencia, Señor, aleluya. Oh, llévanos, Señor, aleluya, diariamente a caminar contigo, Dios, a ver tu gloria, Dios mío, aleluya. Oh, Señor, háblanos de cerca, Dios mío. Necesitamos escuchar tu voz, Dios. Oh, Señor, si tú vas a levantar, Dios mío glorioso, en nosotros un avivamiento, es necesario que entendamos tu propósito, Dios. Yo oro por tu pueblo, yo oro por cada uno de los hermanos que está aquí, por los caballeros, Dios, aleluya. Padre, que si hay algo en ellos, Dios mío glorioso, aleluya, que anhelan, Padre, buscar tu rostro, Dios, pon en ellos, Dios glorioso, aleluya, más anhelo, Dios. Oh, Dios mío, esa gana, Dios,
luz, esa hambre, Dios mío. Que podamos buscarte, Señor, como aquellos hombres que te buscaban, como Dios glorioso,